estaba y todo. Ahí se escuchó. Hola. Bueno, en primera instancia quiero felicitar a la facultad en la figura del señor decano, consejo académico y distintos miembros de la comunidad por esta idea de reflejar en estos libros que se están publicando la obra arquitectónica, la personalidad docente y la característica personal de los que de un modo u otro, por muchos años, hemos construido esta facultad. Y en ese sentido, ocupa un lugar especial Roberto Germani. En ese sentido, me he sentido honrado que me hayan pedido una semblanza sobre él, su familia, naturalmente no sobre su arquitectura, porque tiene amplia difusión en revistas especializadas y además está profundamente desarrollada en el propio libro que ustedes naturalmente recorrerán con entusiasmo, con inteligencia y con preguntas, ¿por qué no? Por eso es que siempre uno siente en estos casos un enorme compromiso y una enorme responsabilidad, al margen de que sea una tarea agradable, porque inevitablemente tanto un texto escrito como estas pequeñas palabras son parcialmente inexpresivas e inevitablemente incompletas. Dada esta salvedad de incompletez, tengo que decir que creo que Roberto, lo digo con absoluta sinceridad, está dentro de las 3 personas más sensibles humanamente que yo he conocido. Esa sensibilidad humana, a veces escondida en un extremo racionalismo, esconde una personalidad multifacética y muy rica. Con Roberto podemos tener diferencias y discusiones profundas, pero debe ser la persona donde no le queda una cuota de rencor o de resentimiento. Es decir, alude al tema, discute con pasión los temas y nunca los personaliza. A mí me parece que en un mundo donde se personaliza tanto, es una virtud enorme. También hay que decir que esa personalidad transparente constituye un gran docente. Como dice Gordon Chai, la educación es la combinación de las manos y el cerebro. La cultura, en última instancia, es la combinación de las manos y el cerebro. En ese sentido, es que desde el hombre primitivo hasta nuestro tiempo, como hemos dicho en recientes actos, la educación se basa en 2 pilares fundamentales que tienen que ver con el ejemplo y el precepto. La madre primitiva perdió mucha descendencia si por vía del ejemplo tenía que proteger a sus hijos de los peligros de la naturaleza. Por eso primero dibujó y después inventó la palabra para poder transmitir esa experiencia, para poder consolidar esa experiencia y convertirla en conocimiento. Y esa, en última instancia, esa es la historia de la cultura desde el hombre primitivo hasta nuestro tiempo. Roberto, en ese sentido, ha tenido una vida ejemplar y ha cumplido siempre con sus preceptos. La coherencia entre el ejemplo y el precepto me parece uno de los valores fundamentales de Roberto y uno de los elementos más escasos en nuestra sociedad argentina, donde hay mucho precepto y poco ejemplo. Aquello que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, es una falacia imperdonable a mi juicio. Conocí a Roberto en la década del 60
él había llegado en el 57 a la facultad y yo ingresé en el 60. El libro refleja también, en memoria de un hermano entrañable que tenía el ADN de los Germani, que era Juancho, que en una oportunidad, en el 54, en ese oscurantismo universitario del 54, solamente por hacer una huelga tuvo 6 meses preso, el hermano de Roberto, Juancho. Es decir, que recién, a partir del 56, que se restituye el funcionamiento universitario con el gobierno tripartito, con el principio reformista, nosotros vamos a tener, por coincidencia temporal y por las casualidades de la vida, una facultad y una universidad ejemplar que transita de ese 56 hasta el 66. Hasta el 66. Es decir, al margen de nuestro repudio por la proscripción del peronismo, porque no atendía a un funcionamiento democrático de la sociedad, lo cierto es que en la universidad cabían todas las ideas, todos los pensamientos y disfrutábamos de una enorme pasión por la arquitectura y por los debates de la política y de la sociedad. Y en ese sentido, aunque militábamos en agrupaciones muy distintas, sin embargo, teníamos un igual compromiso por la universidad pública y por la arquitectura. Es ese compromiso que nos permitió, años después, trabajar juntos. Y hay una anécdota, me parece muy ilustrativa, que alude a mi concepción azarosa de la vida. Y es que en cierta circunstancia, allá por el año 71, después de un enorme esfuerzo de haber citado esa facultad que aludía, y no me quiero extender, pero como ustedes saben, siempre a partir de las dictaduras, el Colegio de Arquitectos significó siempre un refugio democrático, tanto en el 66 como granizo en el 76. Nos refugiábamos en el colegio. Y en ese sentido, y eso fue mi última actuación política en la facultad, presionamos por una larga huelga, primero para que se retire de la universidad un interventor que era arquitecto, pero que no supo ni siquiera comprender, como el profesor de historia, que la legibilidad de un edificio público de La Plata era su jardín perimetral al margen del valor específico del edificio. Y construyó esto que todos conocemos alrededor del rectorado de nuestra universidad. Ese autoritarismo en la concepción, esa objetualidad, estaba reflejada también en la facultad por una intervención muy dura que ejercía el arquitecto Rich. En ese sentido, encaramos una fuerte lucha y en el 68, después de una toma muy fuerte de la universidad anterior, todavía al Cordobazo, logramos la renuncia del rector y del decano y forzamos los concursos por los cuales queríamos que volviera a la facultad los profesores que habían renunciado en el 66 a partir de aquella noche de los bastones largos y la intervención a la universidad. Es decir, que queríamos volver al sistema de concursos, queríamos volver a encontrar a los profesores que habían entrado por la puerta y los sacaron por la ventana. Y entendíamos también que aquellos que habían entrado por la ventana, a pesar de todo, tenían que salir por la puerta. Y en ese sentido, entonces, vaya como anécdota particular, una vez que se completaron los concursos que posibilitaron que muchos profesores volvieran a la facultad, entre ellos Marco Vinograd y otros tantos que ustedes conocen, le pregunté a Roberto en un encuentro casual en el pasillo del tercer piso donde funcionaba el Colegio de Arquitectos, para presentarse al concurso de docentes auxiliares de las cátedras recientemente obtenidas por concurso,
se requería una adhesión ideológica al titular de la cátedra. Roberto me contestó terminantemente que no. Y esto alude porque allí me presenté y obtuve un lugar intermedio y mi primer cargo como docente auxiliar, y eso ilustra la amplitud mental, no solo del jurado, sino particularmente del presidente del jurado, que era Marco Vinograd. Es decir, que ese encuentro casual en un pasillo de acceso al Colegio de Arquitectos, yo intimé, más allá de que lo conocí, lo respetábamos y militábamos en lugares distintos, conocí la dimensión humana, la amplitud mental, y a partir de ahí comenzó una relación que duró con plenitud desde la docencia del 72 hasta el 2002, en que abandonamos por mutuo acuerdo, no con él, sino con las autoridades, la proyecto de dirección de obra del Teatro Argentino, cuando todavía falta un 20% de ejecución. De cualquier forma, quiero señalar, para ir al teatro, que a través de Roberto conocía al que yo estimo como el máximo y único teórico de la arquitectura que hubo en la Argentina, que fue Marco Vinograd. Pero a través de él también conocí a su entrañable hermano, con el cual compartí cuando él se volvió a Bahía Blanca, una librería de arquitectura que se llamaba Sigma Publicaciones. Es decir que, anticipé, no voy a hablar de la obra, porque está ampliamente conocida por todos y desarrollada muy especialmente en el libro, pero sí quiero decir que compartíamos con Roberto que la universidad solo podía enseñar a pensar, que la universidad debía ser una fábrica de conocimiento y un almacén de saberes de otros, que guardara saberes de otros, que en consecuencia, como dice Montaigne, un estudiante universitario no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Y en ese sentido es mejor una cabeza bien hecha que una cabeza llena. Por eso, con lo difícil que significa ser docente de arquitectura, compartimos ideológicamente una filosofía del aprender, de hacer la pregunta liberadora. La gran dificultad de la docencia de arquitectura, como todos sabemos, y particularmente lo sabe Roberto, y también lo hemos compartido en ese sentido, es encontrar el centro de gravedad del problema que tiene el tema, el centro de gravedad de la propuesta de los proyectistas, alumnos en forma individual o en equipo, y el centro de gravedad de la dificultad creativa que tiene aquel estudiante o aquel proyectista para superar el problema. Y esto no es hacer psicología. Nosotros podemos hablar, como decía Le Corbusier, la arquitectura consiste en hacer pisos, paredes y techos y agujeros en las paredes, en los pisos y en los techos. Nada más que eso, y nada menos que eso. Necesitamos 6 años y toda la vida para poder aprender. Y en ese sentido también tenemos que decir que un profesor puede explicar lo que sabe, pero enseña lo que es. Y Roberto ha sido un ejemplo en ese sentido, como ya ha sido señalado, porque ha sido ejemplo de los preceptos que siempre mantuvo. Y para ir terminando, quiero decir que para que la palabra sea reveladora y liberadora, también tiene que ser disidente. Para lo cual hay una convocatoria también a la rebeldía del estudiante, y lo relata Roberto en alguna de las entrevistas del libro. También tiene que haber una rebeldía del estudiante en defensa de su propia identidad, de su propia personalidad y aún de su propio proyecto, aunque implique una distancia y un enfrentamiento con el profesor. Eso hace a la esencia de la universidad. Todo esto para poder seguir creyendo en el poder liberador de la imaginación de la cultura. Por eso Discépolo, en otro campo, lo dice muy claro, cuando dice se cuidan los zapatos andando de rodillas. Hemos visto en el país
y también en la universidad, como mucha gente ha cuidado demasiado los zapatos. Roberto nunca los cuidó. Siempre fue por la esencia de su rebeldía, por la esencia de su pensamiento y por la esencia de su concepción o de su ideología como sistema de ideas. Porque vivimos en un mundo donde el hombre encuentra la seguridad en el número, la felicidad en el anonimato y la dignidad en la rutina, como símbolo de la máxima alienación. Y coincidimos en particular con un genio como Camus, que dice que la rebeldía es la repulsa a ser tratado como un objeto, a reducir al hombre a simples términos históricos. En ese sentido, vale también aquella concepción del Tolstoy, que decía que si un cristal se lo parte en 1000 pedazos, si se reconstruye con la misma forma original. Y en ese sentido, hemos visto muchos cambios que implican no cambiar nada. Solamente se puede alterar ese cristal social y esa personalidad individual y respetuosa hacia un estudiante universitario, hacia la propia universidad, si afectamos de un modo químico a ese cristal social. Roberto también ha sido un ejemplo en su docencia y en su obra de esa afectación química al cristal social. Y termino señalando una frase muy linda de Barenboim, ese genio que ha unido a musulmanes con judíos en una sola orquesta para demostrar que el mundo es posible, que un mundo mejor es posible. Cuando dice que hay que ser racionalmente pesimista para hacerse las preguntas duras y emocionalmente optimista para desarrollar la sensibilidad y el sentimiento. Y en ese equilibrio paradójico se encuentra el arte de la vida que supo llevar adelante Roberto, su familia, la composición de sus equipos, sus hijos y su obra. Ver tantas caras de gente que durante años hemos convivido, con quienes hemos trabajado en equipo, en la docencia, alumnos que después fueron docentes, profesores, chicos que ayudaron al estudio, que son maravillosos y que ya tienen su parte de adultez dentro de la arquitectura y han dado concursos. Ver, por supuesto, mi familia, ver en él mis hijos, mis nietos, tanta gente querida, realmente. Yo, sinceramente, cuando Verónica vino a verme, me dijo que se había resuelto hacer un libro sobre mi persona, realmente un poco, digo la verdad, me asusté. Mucho honor para mí, pero la verdad es que qué laburo. Soy muy desordenado, soy muy desordenado. Aparte, soy tremendamente exigente conmigo y con los otros. Entonces, le dije a Verónica, no sé qué te metes. Porque realmente le digo, no, es lo que dijo Verónica, no me interesa el libro de arquitectura. O sea, está bien, va a pasar. Me parece interesante un testimonio, la facultad la necesita. Un testimonio que va a ser como tantos testimonios, porque cada uno cuando entra y vive esto, lo vive uno. Cada vez ese testimonio es el pasado, o sea, yo soy hoy, yo acá, en este momento. El Roberto de hace 20, 30, 40, 50 o 60 años, lo recuerdo. Las emociones me llegan y las acompaño.
tengo que ir a buscarlo a aquel Roberto. Entonces tampoco podía hablar del Roberto sin pensar en ese Roberto del año 57 entró en la facultad. Pero no era que hablase de ese Roberto dentro de la facultad simplemente un corte ahí. Ese Roberto venía desde que nació. O sea, yo siempre, y me carga cuando digo, yo estoy seguro que yo no quise nacer, estaba bárbaro, ¿no? Y después me tocó, cuando nacés, ahí ya arreglate y tenés que empezar a vivir, ¿no es cierto? Y un poco ese dolor, porque por otra parte, yo creo que mi familia no era creyente, yo nunca fui creyente, o sea, me tenía que bancar solo. O sea, no tenía Dios. Tenía que, entonces, acosaba a mi madre preguntándole al cine cómo es la muerte, qué pasa más allá del infinito, qué es. No, preguntas que me puedo seguir preguntando y me puedo seguir preguntando sin encontrar respuesta. Un poco, tal vez en la pregunta sin contestar está la respuesta y en el hecho de ser y estar está el secreto. Yo tuve una facultad hermosa, la verdad, tuve una sorpresa. Vine y tuve la suerte de aparte estar en esta ciudad. O sea, yo terminé mi secundario salté un año porque en aquel momento a unos 3 amigos míos los había echado. Nosotros militamos en el centro. O sea, yo la militancia la empecé con Miguel, con quien compartimos desde mis 5 años, con Miguel comparto la vida. Y en ese momento, el tema de aprovechar, y dije, yo aprovecho que estos amigos míos tenían que dar 4 años, yo al tercero, me metí con ellos, estudié y saqué el año, tenía ganas de ir a La Plata. Y había conocido a La Plata, justamente como dice Wimpy, y él lo visitaba a mi hermano, cuando estaba preso. Y llegó un momento a la ciudad de La Plata, en un momento realmente de efervescencia. Yo dije, ¿cómo que lo he hecho? ¿Por qué? Porque tenía a mi hermano, que ya había venido. Mi hermano fue una figura, para mí era un referente. De chico era un referente. Entonces, yo me acuerdo cuando venía y contaba de la facultad, o me leía poemas de Neruda, Los Dones por el Amor, o España en el Corazón. España en el Corazón fue un clave, porque la guerra civil española había quedado hondo. O sea, veníamos de la guerra civil española y veníamos del fascismo. O sea, veníamos en plena situación y mi padre era de ideas socialistas, por supuesto era antimilitarista, antifascista, y entendía que Perón era la expresión también de lo que era el fascismo acá en Argentina. O sea que de alguna forma esa situación de tener que tolerar, leer La razón de mi vida dentro de la escuela, que daba una repulsa, como digo la verdad, la repulsa que yo sentía frente a un militar o a una sotana. Yo me acuerdo que de chico entraba un micro y había un cura y a mí me daba miedo. O sea, era digamos, un fenómeno eso, realmente. O sea, por supuesto, es un tema de maduración, ¿no es cierto?, y las instituciones. Después uno se da cuenta que las instituciones son parecidas. O sea, yo me la creí. Digo, a mi viejo le decía, mirá, dentro de 50 años el mundo socialista. Estaba convencido, mirá, porque mi viejo era socialista, pero era antideterminista. Entonces, siempre que estudiaba, diciendo, no, a saber, en el mundo socialista, claro, se fue toda la mierda. Pero son las instituciones, es el ser humano, ese poder. Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde el poder envilece. Entonces, cuando uno ve que el poder envilece, y uno realiza en los tiempos históricos, tal vez uno piense, el otro día, en un discurso muy bueno del Pepe Mujica de Naciones Unidas, decía, nosotros estamos en la prehistoria. Mientras haya desigualdad y guerra, estamos en la prehistoria.
Ustedes no hay que asustarse. No hay que asustarse porque tenemos poquísimos años. ¿Cuánto hace que somos civilización, si podemos llamarnos civilización? ¿No? Ahora, el tema es que a uno le toca esto. Entonces, si a uno le toca esto, tiene que decir, bueno, pero por otra parte, estoy vivo, tengo la suerte de vivir. Y tengo que tratar de esa suerte de vivir, de buscar un lugar que me toca ser aquí. Y ahí, en ese lugar que me toca ser aquí, es donde eso es lo que me da energía para poder realmente dar lo que pueda de mí. Y la facultad me encontré con ese mundo fantástico. Yo llego a la facultad, era enero, curso de ingreso, estaba la ciudad vacía, no había estudiantes del interior que eran, digamos, de alguna forma enriquecían la facultad. Y me encuentro con algunos amigos que mi hermano me había anotado y los llamo y me dicen, venite esta noche. Esa noche venite porque me encontré pintando las paredes contra el examen de ingreso, contra el curso de ingreso. Y porque realmente estoy tan convencido de esa acción, porque el curso de ingreso era malo. Es más, tenía filosofía, estaba el profesor Garetti, estaba una historia del arte, pero era limitativo. ¿Y cómo nosotros, el grupo de gente que viene de distintas ciudades, de distintas culturas, de distintos países, hay muchos peruanos en aquel momento en la facultad, y no vamos a poder decir y resolver un escenario que era el curso de ingreso? Y realmente, yo creo que el tema que decíamos recién, del ser, de pensar, o sea, lo más importante en la facultad es que una persona se sienta a sí mismo, piense y se encuentra a sí mismo. A partir de ahí, el estudio, donde esté, es una cosa que te va a acompañar. Y realmente, en ese sentido, yo creo que en la facultad, que acá tiene ya un pequeño mensaje, que ya Gustavo me lo ha escuchado, yo creo que el primer año en la facultad debe ser una gran estructura, una gran sopa de ideas, un lugar donde el alumno encuentre todo lo que puede ser en la discusión, la carrera, porque viene a estudiar arquitectura y urbanismo. ¿Y qué significa arquitectura y urbanismo? ¿Qué significa la ciudad? ¿Qué significa la vida del hombre, la vida cotidiana? Sepa realmente a lo largo de ese tiempo, si está convencido, si siente necesidad de estar en esa disciplina, y eso para mí es fundamental para que después el alumno sí elija caminos. Hoy acá, evidentemente, tenemos dos magníficas la facultad. Yo creo que la facultad sigue siendo magnífica. Creo que es brillante la gente que está, ha estado, y creo que realmente es un orgullo esta facultad. Y yo entro al patio y realmente, para mí en casa, y el patio es fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Falta de inclusión. Hoy, como dice todo dormido. O sea, tenemos pensar que nosotros hace 40 años o 50 años nos planteamos el problema de la segregación social. Nos planteamos el tema del hecho urbano como un hecho que tiene que socializar, que tiene que integrar, que la ciudad era el ámbito de la vida cultural, de la vida social, y que dentro de esa ciudad había elementos de pertenencia que eran el barrio, que eran las unidades donde una persona puede identificarse con un grupo. Eso fue hace mucho. Pero ¿qué pasa? Y decíamos, qué barbaridad, barrios que se hacen, se daban terrenos por las afueras, extramuros, por llamarlos, para hacer las viviendas sociales. Disparate, los vientos. Pero no solamente los vientos siguieron, sino que aparte aparecieron otros vientos promovidos. Esos vientos, yo diría, de la mediocridad, del miedo, esos vientos que son los barrios cerrados, esos vientos que significa la gente que quiera integrarse y genera y aumenta lo que es la segregación social. O sea, cada vez más lejos de una vida social integrada, cada vez más lejos de pensar este mundo, este envolvente. Nosotros
estamos sobre la corriente de lo que pasa abajo, de los espacios sobre donde transcurren las actividades, donde se mueve el hombro. Pero estamos dentro de envolventes que son absolutamente ilegales, estamos dentro de una sociedad que está partida. Y hemos perdido lo que en algún momento estuvo, es la solidaridad. O sea, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que hay alguna forma de integrar, porque la agregación social aumentó. Nuestra situación de humillación de ver un mundo extramuros, como dos mundos. Uno es el que estamos y otro es el que está por abajo. Ese que lo vemos solamente cuando aparece en la ciudad pidiendo o recogiendo cartones, pero que si damos una vuelta, y ese temor, el temor que aparece como elemento hoy de gran represión, el temor es lo más grave. La gente con el temor aumenta, el temor es el primer alimento del fascismo. O sea, es el elemento que hace que la gente, y lo que se encuentra uno cuando trabaja y trabajamos en arquitectura, nos encontramos con barrio, vamos a trabajar cuando trabajamos en el proyecto del mercado de Hacienda, y nos encontramos que, claro, era integrar la villa, era integrar el hospital de esa obra que estaba ahí, el Elefante Blanco, era integrar dos partes que dividía el mercado, y nos encontramos con que la gente si podía tirar una bomba de la villa, le tiraba, tipos que estaban del otro lado con la misma situación de carencia que estaba a lo mejor en la villa. ¿Cómo iba a integrar? Yo me acuerdo que en ese momento había un lugar muy lindo, que era una construcción de ladrillo, claro. Nosotros le propusimos a la gente de la Corporación Sur, tiene que ser el lugar donde nosotros empecemos a hablar con toda la gente, que mostremos lo que hay, mostremos esto, y a partir de acá vamos a empezar a integrar los distintos lugares. Eso fue, creo que un jueves. El lunes, cuando fuimos, esa construcción la de bonito. O sea, las corporaciones, que en Buenos Aires pensar que entran en mi cabeza de ganado todavía en el centro de Buenos Aires, que pasan los camiones al centro de la ciudad. Bueno, no, si nos trasladamos a nuestra ciudad, ahí ya decimos un poco de Ciudad de la Plata. Lo que era aquella Ciudad de la Plata, lo que eran los espacios públicos, el espacio público tan vital, tan importante, que une a las relaciones humanas. Hoy tenemos rejas. Yo voy caminando por 47 y veo rejas. Voy al centro argentino y veo contra la calle, veo que una reja más encerrado en el hall. Paso por la Alejandría, veo doble reja. O sea, esa situación de encierre, porque no son las rejas del Parque de Londres o de París, que son elementos de cuidado donde el vecino los usa y los... No. Son rejas. Pensar que hace 60 años luchamos para crear la reja de la universidad y hoy estamos enrejando todo. Entonces, este es el problema. Discúlpenme, el libro es el libro y espero que sea un aporte a la facultad. Yo, sinceramente, estoy emocionado de pensar que tengo a 3 decanos que me han hecho la presentación. 3 decanos y 2 ex. Bueno, dos presidentes del Colegio de Arquitectos. O sea, personas aparte con las cuales puedo decir que he compartido las angustias, que sé su pensamiento, que sé lo que sienten y que sé cómo son brillantes como arquitectos. O sea, arquitecto en el más amplio sentido de la palabra, porque de cada uno puede hablar de su obra, pero también del pensamiento que tiene, o lo que piensa como docencia. Hemos estado acá, y si nos juntamos, vamos a pensar lo mismo. Sin embargo, paradoja, en el 1984, cuando nosotros volvimos a la facultad, y eran todos concursos nuevos, todos amigos, todos con pensamiento globalmente, frente a lo que es la situación, ¿no es cierto?, que uno ve entre
internacional podemos decir que teníamos pensamientos similares y sin embargo fuimos incapaces de hacer un estudio. Yo les aconsejo, ¿y qué pasaba? No era ojo, yo soy parte de eso, soy parte de esto, me siento tan responsable de esta sociedad como todos, porque soy parte de esta sociedad. Pero la incapacidad para poder trabajar juntos, una incapacidad innata que yo creo que sus libros, nunca se le ha ocurrido a nadie decir que así como que un libro para los argentinos, para que realmente no podemos trabajar en conjunto. Ese fenómeno que pasa en el colegio, que pasa donde uno va, en cualquier lugar, y eso es muy grave. O sea, yo miro las caras y sinceramente no saben tanta gente querida y tan emocionado que estoy de verlos. Yo voy a mostrar que la arquitectura es grave con esto y un mensaje de esperanza y de trabajo. Yo soy un optimista. Con todos soy un optimista y creo que cada uno de nosotros tenemos que dar lo que uno tiene. Uno tiene un rol determinado, tenemos que buscar el rol. A veces no lo encontramos. Ahora, sí tenemos una obligación, porque el estudiante está deseando. Fíjense en inundaciones. Los chicos salieron a la calle. La soledad de los chicos ayudando fue enorme. ¿Cómo eso está metido? No tenemos que ayudar a sacarlo, tenemos que ayudar a sacar la realidad y la organización, porque la organización tampoco sirve. Y el desarrollo del individuo, que se sientan individuos, saliendo de lo que es yo digo un letargo. Bueno, yo les agradezco a todos que el libro mío sea un aporte, si ves, hemos hecho con Verónica todo lo posible. Ustedes no saben lo que trabajó Verónica, ustedes no saben lo que fue para Verónica estar todo el tiempo. Enrique, no, perdón, Enrique Parido de Verónica. Yo pensaba, pobre Enrique, llegaba a la casa y Verónica me grababa las cosas que uno decía y aguantaba la parte que uno le daba y escribe. Lo hace 3 meses. ¿No? 2 años. 2 años. El champán que se habrán tomado cuando terminamos. Con el champán, ¿te acuerdas? Me queda mucho tiempo fuera de casa. No, pero te aseguro que comprendo. Aparte yo creo que la autoría con las cosas. No, nadie lo piensa. ¿Cómo me ayudó que voy a buscar todo lo que estaba? Porque había que reconstruir todo lo que estaba de cada cosa. Quería mostrar, bueno, desde la primera casa, desde el primer concurso, y también con un trabajo enorme. Yo creo que también se pasó horas y horas buscando material, ¿no? Y yo creo, aparte, que bien lo dice Verónica, lo dijo en el libro, yo estoy agradecido de tener a Marcos Fugue. Marcos, una persona de un pensamiento ilimitado. Yo creo, Gustavo, que vos recién dijiste, y los demás nosotros lo merecen, Jorge Chute, a Mirinos, creo que Marcos merece su libro en esta facultad, un tipo fundamental. Sigo circulando. Te invocó. Marcos no era gráfico. Te invocó. Que se dedique que haga el estábamos acá en el quinto año, vamos y aparece Juan Nadal Religioso y lleva a la biblioteca. Y digo, ¿qué vas a escuchar? Poesía de Nación Fernández, de Gallego, tangos. Y es un barrio. Y le sobran varios, son las personas que son un curso. Pablo Quito también. Una estructura, a lo mejor no tan estructurado como Marcos, en el sentido que Marcos era un tipo tremendo, pero la estructura de Juan también es maravillosa. Yo creo que los nombres de los dos, tendría que nombrar a todos mis profesores, pero creo que estos dos para mí fueron un elemento fundamental. Yo, entonces,
y